Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Buenos días, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos. Hoy domingo 28 de agosto les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Les saluda Fernando López, periodista de la Oficina de Información y Prensa. Un feliz día para todos ustedes. Voces del Senado es una iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano Arango, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis Méndez, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name Vázquez, en la Secretaría General Gregorio El Hash Pacheco y en la Dirección Administrativa Astrid Salamanca Rain. Producido por la Oficina de Información y Prensa con la dirección de Diego Monroy y la edición de Jorge Gutiérrez. Voces del Senado. Esta semana pasará a la historia del país. En primera instancia, en el Senado de la República admitió la acusación de la Cámara de Representantes proferida el 15 de diciembre del 2015 contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretel por presunto delito de concusión tipificado en el Código Penal. Por otra parte, se firmó el documento final del proceso de paz que pone fin a más de 50 años de conflicto armado en el país. Hoy tendremos en Voces del Senado un resumen de las plenarias que se llevaron a cabo esta semana, donde se avaló la acusación en contra del magistrado Jorge Pretel. Se suspendió de su cargo y se deja en manos de la Corte Suprema de Justicia para que lleve a cabo la investigación penal correspondiente. Tenemos para todos ustedes las intervenciones de los miembros de la Comisión de Instrucción, los diferentes senadores y la del mismo magistrado Pretel, que tuvo espacio para defenderse ante la plenaria de Senado. Quédense con nosotros y escuchen todos los detalles de esta histórica decisión. Voces del Senado. El jueves 18 de agosto inició el debate ante el Senado de la República para tomar una decisión con respecto al caso del magistrado Pretel, denunciado por un colega suyo, el magistrado Mauricio González, quien afirmó que Pretel había solicitado 500 millones de pesos para favorecer la selección de una tutela de la firma Fidupetrol. El martes 23 de agosto, el senador instructor Guillermo Santos inició el debate explicando el informe de la comisión delegada para este caso, donde se aceptaba la acusación y se solicitaba la destitución e investigación por parte de la Corte Suprema. Esta fue parte de su intervención. Este es un hecho histórico para este Congreso de Colombia. Aquí se va a decidir no la suerte de una persona. Aquí no se va a decidir el que un alto magistrado de una de las cortes con asiento en Colombia esté cuestionado. La Cámara de Representantes, señor presidente, en plenaria del 15 de diciembre de 2015, aprobó la resolución en contra del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, por el presunto delito de concusión. Señala el artículo 175, numeral 2 de la Constitución Nacional: si la acusación se refiere a delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o a indignidad por mala conducta en el Senado, se podrá imponer otra pena que la destitución del empleo o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos. La Cámara investiga y acusa y el Senado juzga. Las funciones de la Cámara y el Senado han sido las mismas a lo largo de la historia de nuestra vida republicana. Este Congreso tiene la posibilidad histórica de reivindicar su nombre
ante el pueblo de Colombia. Posteriormente hizo su intervención el senador José Obdulio Gaviria, que solicitaba anular el caso por errores en el procedimiento, la cual fue negada con 51 votos en contra. No es cierto que el senador instructor, sus compañeros de la comisión, los doctores Alfredo Ramos y Paloma Valencia, ni la bancada del Centro Democrático es defensor de nada en este recinto. Nosotros no cumplimos el papel de defensores de nadie. Esta es una tarea del abogado defensor y del propio acusado, que entre otras cosas se ha visto muy reducida, restringida, casi que conculcada por la insistencia, persistencia de un sector de este Congreso de impedir la participación de la defensa. Por lo tanto, yo proponía la nulidad para que en la Cámara se corrigiesen ambos asuntos, el tema de la cuerda procesal y el tema de la tipificación. La ley 600 solo aplica a los juicios ante la Corte de los congresistas. Dada la naturaleza y características de este proceso especial contemplado en la Ley Quinta del 92, la consecuencia del error en la calificación jurídica no podrá ser otro que el rechazo de la acusación, el cual no obstante cede ante la nulidad sugerida por nosotros por la violación del derecho al debido proceso señalado en el primer cargo, que tiene como efecto la declaratoria de nulidad de todo lo actuado. Yo le ruego al doctor Roosevelt que no haga mucho énfasis en otro errorcito, que no se vuelva a cometer si se declara la nulidad. Señores miembros de la Cámara de Representantes, en este proceso, en este expediente, por orden legal y sobre todo jurisprudencial, la intervención del Ministerio Público necesaria, obligatoriamente, es personal del señor Procurador General. Lo que sí aceptamos es que eso no conlleva una nulidad insubsanable y por lo tanto nosotros no insistimos en ella. Voces del Senado. Finalizando el martes con 55 votos a favor y 17 en contra, se aprobó que el acusado Pretel tuviera 1 hora para intervenir y defenderse ante la plenaria del Senado. En su exposición, el magistrado solicitó que se le respetaran todas las garantías, dado que así no se llevó a cabo durante el tránsito de su caso por la Cámara de Representantes. Agradezco mucho que se me haya dado la oportunidad de pronunciarme en la mañana de hoy. No tuve oportunidad de hacerlo, y en la comisión de acusaciones, en donde el doctor Bedoya, o el representante Bedoya, manifestó que se discutió y se analizó ampliamente la resolución de acusación en mi caso. Eso no fue cierto, honorables senadores. Yo tengo los videos, tengo los audios, en donde entran con la resolución de acusación y se alza la voz y se dice: vamos a analizar y a estudiar el caso de Jorge Pretel. Entremos la discusión, y enseguida 8 miembros de la comisión de acusaciones, sin una palabra, me acusan. Sé perfectamente cuál es la estructura y cuáles son las funciones del Congreso de la República, pero ustedes no pueden olvidar, honorables senadores, que también están cumpliendo una función jurisdiccional y deben respetar todo el tiempo las garantías del debido proceso. Adicionalmente, Jorge Pretel señaló que en su caso no había pruebas suficientes y que ese proceso presentaba un claro tinte político. En esta resolución que ustedes van a firmar para sacarme de la Corte Constitucional, dice lo siguiente: frente a la segunda pregunta, este despacho debe admitir que le asiste razón a la defensa y al Ministerio Público cuando afirman que las diferentes diligencias practicadas en el curso de esta investigación
no arrojaron medios de prueba que permitieran afirmar, siquiera de modo indiciario, que el honorable magistrado Jorge Ignacio Pretel Chalhut recibió la suma de 500 millones de pesos de mano del abogado Víctor Pacheco. No hay una sola prueba de que yo haya recibido dinero, que tampoco hay prueba de que yo le solicité dinero. Ustedes deciden votar y aprobar la acusación bajo el argumento de que esto es una decisión política. Entonces, tengan la entereza y digan la verdad. Háblenle al país que esta es una decisión política, como yo lo he hecho, y aclaren para los registros de la historia que esta acusación no se debe a las pruebas de un delito, sino que es una decisión fundada en criterios políticos, en un juicio a mis ideas y a mis posiciones, a mi defensa a la familia, a las fuerzas militares, a mi declaración contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, pero sobre todo es una acusación contra mi férrea posición contra la impunidad del proceso de paz. En el tercer día de debate, entre otros hechos, los miembros del Partido Centro Democrático decidieron no hacer parte de la votación. A través de una constancia, la senadora Paloma Valencia explicó que esta bancada se retiraba por falta de garantías en el procedimiento, donde no se permitió escuchar a la defensa del magistrado y en el que había muchas inconsistencias. Yo no voy a hablar a nombre de todo el partido, pero sí de algunos senadores con los que he hablado individualmente, la senadora Nora Tovar, el senador Rigoberto Barón, la senadora María del Rosario Guerra, el senador Alfredo Rangel, la senadora Susana Correa, la senadora Paola Holguín, el senador Iván Duque, el senador Honorio Enríquez, el senador Carlos Felipe Mejía, el senador Jaime Amin, el senador Araujo, el senador Cabrales, el senador Gaviria, el senador Bustamante, el senador Ramos, y queremos dejar la siguiente constancia. En vista de todas las nulidades y de los atropellos que se han venido cometiendo en este proceso, el Centro Democrático anuncia que se retira de este debate y no hará parte de estas votaciones. Queremos dejar constancia que la Comisión de Instrucción no profirió una resolución de acusación. Hay tres, una con 3 votos que preparó el senador José Obdulio Gaviria, otra con 3 votos del senador Roosevelt y otra con un voto del senador Corso. Eso rompe claramente la ley quinta. Segundo, el tipo penal con que se calificó el delito está evidentemente equivocado y genera una serie de consecuencias de nulidad cuando sea analizado por la Corte Suprema de Justicia. Queremos manifestar nuestro rechazo por la manera como se votaron los impedimentos en este Congreso, de manera amañada y tergiversando lo que la ley establece, sobre todo en términos de los congresistas que habían expresado previamente su opinión. No se dio espacio a la defensa, mientras aquí se le abrieron todos los espacios al ente acusador para que viniera el representante acusador en calidad de fiscalía, como lo establece la ley quinta, a presentar ante este Congreso, este Senado, todas las acusaciones. Se le negó la defensa al magistrado Pretel e incluso se le dio solamente defensa material porque se le negó la defensa técnica, que es un derecho fundamental de todo ser humano. Finalmente, la senadora Valencia expresó que los senadores que votaron en este caso podrían enfrentar a futuro problemas como pérdida de investidura a causa de un mal procedimiento, como ella lo calificó. Esto fue lo que expresó. También queremos decir que se está desconociendo la ley quinta abiertamente cuando se han permitido todo tipo de intervenciones y procesos que no corresponden y que se aduce a la ley 600 a todas luces derogada. Votar tan evidente nulidad, tantas arbitrariedades cometidas, simplemente acarrearían sanciones para los congresistas. Estamos convencidos de que esto dará lugar no solamente a acciones de repetición que tendrán que responder con el patrimonio de los congresistas, sino a pérdidas de investidura e incluso investigaciones penales por los abusos cometidos. La inviolabilidad del voto no va a permitir que se puedan violentar los derechos ciudadanos. El Centro Democrático no defiende a Pretel, no defiende a ningún magistrado, pero sí las garantías constitucionales de nuestra Constitución política, y lamentamos que las ideas de dar confianza y optimismo de lo que pasa en el Congreso de la República se confundan con la persecución, con el daño de las garantías, con el daño de las instituciones, y que se cree aquí en el Congreso de la República de Colombia, en este Senado,
un proceso que ni siquiera Kafka imaginó en sus más truculentas novelas. Lamentamos que el procurador no haya podido pronunciarse, lamentamos la falta de la defensa y lamentamos para Colombia que el sueño de una justicia justa hoy se diluya incluso en este Senado de la República. Voces del Senado. El senador Roosevelt Rodríguez explicó cómo se llevó a cabo el procedimiento de la Comisión de Instrucción y las implicaciones que tienen para Jorge Pretel de ahora en adelante, tras la decisión que se tomó en la plenaria del Senado. Con respecto a las consecuencias de la decisión de hoy, lo ha explicado el señor presidente del Senado. Se ha decidido aceptar la acusación mejor proveniente de la Cámara de Representantes por el delito de concusión en ejercicio de funciones públicas. En ese sentido, manda la Constitución de que debe abrirse un juicio de carácter penal en la Corte Suprema de Justicia y, según interpretación que hacemos nosotros simultáneamente, debe abrirse un juicio por indignidad en el Senado de la República. En el juicio por indignidad, la única sanción que puede determinar el Senado de la República es el de la destitución e igualmente la suspensión de los derechos políticos. Es esa la consecuencia. El expediente que llega de la Cámara de Representantes, que fue debatido tanto en la Comisión de Instrucción como en la plenaria del Senado, ese es el insumo. Es sobre eso que se debe pronunciar la Corte Suprema de Justicia en el juicio. Por supuesto que allí también podrá haber la posibilidad de decretar nuevas pruebas, de pedir nuevas pruebas y por supuesto de practicarlas. Lo propio en el juicio por indignidad. El insumo es exactamente el mismo que se debatió en estos 2 días y también previamente en la Comisión de Instrucción. Allí también tiene establecida la ley que deben practicarse las pruebas que sean necesarias. Asimismo, el senador Juan Manuel Corzo explicó que seguirá para Pretel después de que se aceptó la acusación por concusión y se decidió quitarle el fuero con el que contaba, así como se suspendió de su cargo como magistrado de la Corte Constitucional. Esto dijo el senador. Lo que hace hoy el Congreso es, desde luego, levantarle el fuero. Ellos son aforados constitucionales de acuerdo a la Constitución Nacional de Obligación. Pero desde luego, al levantársele ese fuero, que fue lo que se hizo hoy, pasa a la justicia ordinaria, que es la Corte Suprema de Justicia, en el mismo orden que tiene el magistrado, y por ese mismo orden es la Corte Suprema de Justicia quien lo va a investigar. En eso pues tendrá que iniciar todo el proceso que viene hacia adelante. Y hoy hubo algo particular de acuerdo a la ley. Hoy lo que se hace es, se abre el juicio, se inició el juicio. Y por eso el presidente del Congreso pasa el expediente completo, pone a disposición también al doctor Jorge Ignacio Pretel, sin ninguna medida, pero lo pone a disposición de la Corte y pone a disposición el expediente. Y el otro es un juicio, como lo dice también la ley, un juicio de indignidad. Ese juicio de indignidad, desde luego, tiene otros efectos diferentes. Va en curso el anterior, que queda suspendido inmediatamente. Puede ocurrir también la destitución, que tiene unos efectos posteriores en el tema laboral y en otras cosas diferentes. Y desde luego también la pérdida de derechos políticos. Entonces cada juicio tendrá unos efectos diferentes y por eso hay que continuar con lo que más o menos argumenta la ley, porque es un juicio que además ha tocado arreglarlo con analogía de la ley 600, que fue la posición del doctor Roosevelt permanentemente. Pero además, en lo que corresponde a la Constitución, el artículo 175, numeral 2, establece claramente el juicio por indignidad. Después de tomada la decisión, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, presentó una rueda de prensa donde señaló que se cumplía con uno de los compromisos expresados el día de su posición. Adicionalmente, indicó que todo el procedimiento tuvo las garantías para el acusado Jorge Pretel. Y le podemos decir con la cara alta y con los ojos a cada colombiano, mirándolos a los ojos a cada colombiano, que este procedimiento se llevó con todas las garantías constitucionales y legales. Estuvo 1 año en la Cámara de Representantes, donde allí la Comisión de Acusaciones estudió el caso. Por ejemplo, decían que no habían permitido intervenir
lo dijo el magistrado hoy, no habían dejado intervenir al abogado y al magistrado, y vimos un video donde habían intervenido precisamente en la comisión de acusaciones. Después fue a la plenaria de la Cámara donde se tomó la misma decisión con las mismas garantías. Después vino la comisión de instrucción, que ahora les doy la palabra para que ellos le cuenten. Y además, hoy permitimos que el magistrado Pretel pudiera intervenir con y resaltando que inclusive él no estaba para intervenir en esta sesión, toda vez que este no era el juicio, y lo habíamos dicho. Pero además de eso, la plenaria del Senado quiso ser más garantista, toda vez que traía una sanción, la de suspensión, de dejar intervenir al magistrado Pretel. Duramos 3 días en esta intervención, yo diría que más de 25 horas duró este trámite. Ayer 9 horas, el primer día hablamos casi 7 horas, y hoy también un poco más de 7 horas estuvimos en esta sesión. Entonces el país puede tener la tranquilidad de que este procedimiento se hizo bien, se hizo conforme a la Constitución, se hizo conforme a derecho, y estamos inmensamente tranquilos. Por supuesto, la posición del Centro Democrático es una posición política, la cual obviamente respetamos. Adicionalmente, el presidente Liscano mencionó que dentro del proceso no hubo presión o injerencia del gobierno y que de esta forma se cumplió de manera transparente al país. Nosotros no tuvimos ninguna injerencia por parte del gobierno, ni del presidente, ni de sus ministros. Prueba de ello es que el ministro Cristo, que es el ministro de la Política, creo que está en Cuba, y no creo que le haya quedado un solo minuto diferente del de finalizar los acuerdos. En la plenaria no existió ningún funcionario público, y personalmente yo no recibí ninguna llamada ni nadie. Inclusive recuerden ustedes que en el pasado decían que era el fiscal el que estaba detrás de este proceso, el fiscal Montealegre, y hoy ni siquiera es fiscal, tampoco tuvo ninguna injerencia, menos como el fiscal. Y si ustedes revisan, realmente esto no fue acelerado, es que la gente se queda con la foto del último día. Esto lleva desde el año, duró un año en la Cámara, y desde enero desde diciembre está en la comisión de instrucción. Hoy estamos en agosto, 8 meses después. Es decir, este es un proceso que duró 1 año y 8 meses, nada, digamos, acelerado. Por el contrario, fue un proceso que tomó todos los tiempos, y como les dije, tuvo debates en todas y cada una de las etapas de secuestro, desaparición forzada, víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. Ya es hora. No más víctimas. Merecemos la paz. Cada víctima del conflicto es una razón para alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. Como dice la cuña, merecemos la paz. Tras vivir décadas de conflicto, son muchos los colombianos que han soñado con un país en paz. El 24 de agosto, como lo habíamos mencionado, se firmó el documento final del proceso de paz, que permite hacer realidad este sueño. Al respecto se pronunció el presidente del Congreso, Mauricio Liscano. Que estamos inmensamente complacidos. Ya los detalles los vamos a revisar. Por supuesto, está claro que uno de los puntos de negociación es la participación política de las FARC. Y tenemos que permitir, y vamos a permitir, la participación política de las FARC para que ellos entreguen las armas y las cambien por los votos. No me parece descabellado que puedan participar durante un procedimiento que además va a implementar los mismos acuerdos en los que ellos fueron partícipes. Deben tener participación los miembros de las FARC en el Congreso, con voz pero sin voto, toda vez que ellos mismos fueron partícipes de los acuerdos, y pueden estar para garantizar que estos mismos se implementen de la misma manera en el Congreso. Con este hecho, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregó en el Congreso los textos del acuerdo de paz para que sean avalados. Luego, el presidente Santos expedirá el decreto convocatorio para el plebiscito. Este permite citar a las urnas al pueblo colombiano. Escuchemos la voz del presidente Juan Manuel Santos. Anoche se informó desde La Habana que luego de 5 años y medio de negociaciones, 4 en público y 1 y medio en secreto, se llegó finalmente a un acuerdo con las FARC para poner fin a un conflicto de más de 50 años. Ese hecho es un hecho histórico que cambiará la faz de Colombia para bien. Ayer mismo
sancioné y promulgué la ley del plebiscito que aprobó el Congreso de la República, que fue a la Corte Constitucional. Allá la examinaron, la analizaron, le dieron su exequibilidad, se la retornaron al Congreso y el Congreso me la envió. Esa ley establece claramente que debo informar al Congreso de la República la fecha para realizar el plebiscito por la paz, las razones por las cuales se convoca el plebiscito, y debo también entregarle al Congreso los textos completos y definitivos de los acuerdos con las FARC. Quiero informarle a los colombianos que como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras Fuerzas Armadas, he ordenado el cese al fuego definitivo de las 0 horas del próximo lunes 29 de agosto. Se termina así el conflicto armado con las FARC. Dejo en sus manos, señor presidente, el texto y la carta, y el pueblo colombiano estará ansioso de la respuesta del Senado y la Cámara de Representantes. Voces del Senado. Respetados oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, Voces del Senado, finaliza la emisión por el día de hoy. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7:05 de la noche. Usted puede opinar sobre nuestro tema del día a través de las diferentes redes sociales, en Facebook Senado Colombia y en Twitter @SenadoCol. Para ampliar más información, escríbanos a prensa@senado.gov.co. Les deseamos un feliz domingo. Nos volveremos a encontrar el próximo fin de semana en nuestro horario habitual, sábados y domingos, 7:30 de la mañana, con los hechos legislativos más importantes que ocurren en el Senado de la República. Una feliz semana. Hasta pronto. Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.